Muy buenos días, mi nombre es Ian Alejandro Morán Castillo. Actualmente estoy cursando la licenciatura en Educación Secundaria. En este presente video se hablará acerca de los trastornos alimenticios, qué son, qué causan los trastornos, los tipos de trastornos que existen, los síntomas de los más comunes, etc. Espero disfruten el video y muchas gracias por verlo. ¿Qué son los trastornos alimenticios? Los trastornos alimenticios son enfermedades graves de salud mental. Implican problemas serios sobre cómo se piensa sobre la comida y la conducta alimenticia. Se puede comer mucho menos o mucho más de lo que es necesario. Los trastornos alimenticios son afecciones médicas que no son un estilo de vida. Afectan la capacidad del cuerpo para obtener una nutrición adecuada. Esto puede provocar problemas de salud como enfermedades cardíacas y renales o incluso la muerte. Sin embargo, hay tratamientos que pueden ayudar. ¿Qué causan los trastornos alimentarios? Estas son condiciones complejas que se manifiestan de la combinación de emociones o conductas a lo largo del tiempo. Estas tienen factores biológicos, emocionales, psicológicos, interpersonales y sociales. En los factores psicológicos se contribuye que sentimientos de insuficiencia o la falta de control de su vida, la depresión, la ansiedad, el enojo y la soledad son rasgos muy notables. En los factores interpersonales, las relaciones personales y familiares que son problemáticas, la dificultad para expresar los sentimientos y las emociones, el haber sido víctima de bullying o ser ridiculizado por su talla o peso, e incluso el historial de su abuso físico o sexual, son otros rasgos muy notables. En los factores sociales, se apoya que un cuerpo delgado es un cuerpo perfecto, o que la belleza solo se lleve en aquellos por sus tallas y pesos. Y en los factores biológicos existe un desbalance en los neurotransmisores que tenemos en el cerebro que controlan el hambre, el apetito y la digestión. Existen varios tipos de trastornos alimenticios. Las más comunes son los atracones de comida, la bulimia nerviosa y la anorexia nerviosa. Algunos otros tipos de trastornos alimentarios serían la ortorexia, la vigorexia, la permarexia, la potomanía, la pregorexia, la pica, la druncorexia y la manorexia. El trastorno de atracones de comida o comer sin control es un trastorno en el cual las personas siguen comiendo incluso después de estar llenas. Comen hasta que se sienten muy incómodos y después tienen sentimientos de culpa, vergüenza y angustia. Darse atracones de comida con demasiada frecuencia les puede causar un aumento de peso y hasta obesidad. El trastorno por atracón es el trastorno alimentario más común en los Estados Unidos y México. El trastorno de bulimia nerviosa son aquellas personas que también tienen periodos de atracones, pero luego se purgan provocándose vómitos o usando laxantes. También pueden hacer ejercicio en exceso o pueden ayunar. Las personas con bulimia nerviosa pueden tener poco peso, peso normal o sobrepeso. Trastorno de anorexia nerviosa son aquellas personas que evitan los alimentos, restringen severamente los alimentos o comen cantidades muy pequeñas de solo algunos alimentos. Pueden verse a sí mismas con sobrepeso incluso cuando están peligrosamente delgadas. La anorexia nerviosa es el menos común de los tres trastornos alimenticios, pero a menudo es el más grave. Tiene la tasa de mortalidad más alta que cualquier trastorno mental. El trastorno de ortorexia es una alteración en la conducta alimenticia que cada vez afecta a más personas. La ortorexia se caracteriza por una obsesión patológica por la comida saludable. Las personas escogen con mucho cuidado los alimentos que van a comer, tienen un control muy meticuloso sobre todos los componentes de lo que ingieren y sobre la preparación de los alimentos. El trastorno de vigorexia
es un trastorno que no solo implica un desajuste en la conducta alimenticia, sino que también una disformia muscular, también conocido como el síndrome de Adonis o anorexia inversa. La vigorexia es la obsesión por lucir unos músculos portentosos y un físico fuerte. El trastorno de permarexia es un trastorno que acaba de surgir recientemente y está empezando a preocupar, ya que consiste en la obsesión por seguir dietas y regímenes de forma permanente. Las personas que son afectadas por este trastorno continuamente están siguiendo dietas estrictas para perder peso, tienen malos hábitos y conductas irracionales en la alimentación. La permarexia no se considera en sí misma como un trastorno, pero sí es considerada como una conducta de riesgo que puede ser antesala de enfermedades graves como la bulimia o la anorexia. El trastorno de potomanía es un consumo excesivo de líquido. Suele recibir el nombre de potomanía o hidrolexia y es un desajuste alimenticio que consiste en ingerir mucha cantidad de agua a pesar de no tener sed. El trastorno de pregorexia es un desorden alimenticio propio de algunas mujeres embarazadas. Estas mujeres en estado de buena esperanza dejan de comer lo necesario para que el feto pueda desarrollarse sin problemas y suelen hacer dieta y rutinas deportivas muy intensas con el objetivo de mantener una figura delgada. Este trastorno, parecido a la anorexia, aunque es menos severo, lo padecen mujeres que estando embarazadas tienen miedo intenso de engordar durante los 9 meses que dura la gestación, algo que es biológicamente imposible y que puede poner en riesgo la salud del bebé que viene en camino. El trastorno de pique es un desorden alimenticio que afecta a algunos niños. Se caracteriza por el deseo incontrolable de los pequeños de la casa a ingerir sustancias u objetos que no son nutritivos, como tierra, hormigas, bicarbonato, pegamento, insectos, papel, pequeños trozos de plástica o madera. Todos son objetos y cosas que en principio no tienen ningún valor alimenticio y que probablemente no sean aconsejables de ingerir. La druncorexia, también denominada ebriorexia, es un trastorno alimenticio que ha tenido un gran auge entre adolescentes y adultos jóvenes. Se trata de la práctica de dejar de ingerir alimentos para contrarrestar el exceso calórico producido por las grandes cantidades de alcohol que consumen durante varios días. La druncorexia es un hábito terriblemente malo para la salud psíquica y física de una persona, ya que es un punto intermedio entre la anorexia nerviosa y la adicción al alcohol. La manorexia es un desorden de la alimentación que guarda algunas similitudes con la anorexia y la vigorexia. Las personas que sufren este trastorno tienen auténtico miedo a ganar peso y eso les conduce a ejercitar su cuerpo de forma excesiva y estar siempre siguiendo dietas y ayunos poco saludables. ¿Quiénes están en riesgo de trastornos alimentarios? Cualquiera puede desarrollar un trastorno alimentario, pero son más comunes en mujeres. Estos trastornos aparecen con frecuencia durante la adolescencia o la edad adulta, pero también se pueden desarrollar durante la infancia o más adelante en la vida. Los síntomas de los trastornos alimentarios de los atracones de comida son comer cantidades inusualmente grandes de alimentos en un periodo de tiempo específico, como en un periodo de 2 horas, comer incluso cuando está lleno o no tiene hambre, comer rápido durante los episodios de atracones, comer hasta que esté incómodamente lleno, comer solo o en secreto para evitar la vergüenza, sentirse angustiado, avergonzado o culpable por su alimentación, hacer dieta con frecuencia, posiblemente sin pérdida de peso. Los síntomas de la bulimia nerviosa incluyen los mismos síntomas que el de los atracones, además que estos tratan de deshacerse de la comida después del atracón. Por ejemplo, purga al vomitar o usar laxantes, o enemas para acelerar el tránsito de los alimentos por el cuerpo, hacer ejercicio intensivo o excesivo, el ayuno constante. Con el tiempo, la bulimia nerviosa puede causar problemas de salud, como por ejemplo la inflamación y dolor de garganta crónico, que las glándulas salivales inflamadas en el área del cuello y la mandíbula, esmalte dental desgastado y dientes cada vez más sensibles y con caries, causado por la exposición al ácido del estómago cada vez que se vomita,
El ERGE, que es la enfermedad por el reflujo gastroesofágico y otros problemas gastrointestinales. La deshidratación severa por la purga. El desequilibrio electrolítico. Puede ser por niveles o demasiado bajos o demasiado altos en sodio, calcio, potasio y otros minerales, lo que puede provocar un derrame cerebral o un ataque al corazón. Los síntomas de la anorexia nerviosa incluyen comer muy poco hasta el extremo de morir de hambre, ejercicio intenso y excesivo, delgadez extrema, miedo intenso a aumentar de peso, imagen corporal distorsionada, verse con sobrepeso incluso cuando tiene un aspecto o un peso extremadamente bajo. Con el tiempo la anorexia nerviosa puede causar problemas de salud como baja densidad ósea, anemia leve, pérdida muscular y debilidad, cabello y uñas finas y quebradizas, piel seca, manchada o amarillenta, crecimiento de vello fino en todo el cuerpo, estreñimiento severo, presión arterial baja, respiración y pulso lento, sensación de frío todo el tiempo debido a una baja temperatura interna del cuerpo, sentirse débil o mareado, sentirse cansado todo el tiempo, ser infértil, daño en la estructura y función del corazón, daño cerebral y falla multiorgánica. ¿Cómo se deben de diagnosticar los trastornos alimenticios? Para hacer un diagnóstico, su profesional de salud puede utilizar la historia clínica, incluyendo preguntas sobre sus síntomas. Es importante ser honesto sobre sus comportamientos alimenticios y de actividad física para que su proveedor pueda ayudarle. Un examen físico, un análisis de sangre u orina para descartar otras posibilidades a causa de sus síntomas, otras pruebas para ver si tiene algún otro problema de salud causado por el trastorno alimentario. Estos pueden incluir pruebas de función renal y un electrocardiograma. Algunos de los tratamientos para los trastornos alimentarios serían la psicoterapia individual, grupal o familiar. La terapia individual puede incluir enfoques cognitivos conductuales que le ayuden a identificar y cambiar los pensamientos negativos. También ayuda a desarrollar habilidades de afrontamiento y cambiar patrones de comportamiento. La atención médica y el monitoreo, incluida la atención de las complicaciones que pueden causar los trastornos alimentarios. En el asesoramiento nutricional, los médicos, enfermeras y consejeros le ayudarán a comer de manera saludable para alcanzar y mantener un peso sano. Los medicamentos como antidepresivos, antipsicóticos o estabilizadores del estado de ánimo pueden ayudar a tratar algunos trastornos alimentarios. También pueden ayudar con los síntomas de depresión y ansiedad que a menudo acompañan estos trastornos. Muchas gracias por su atención.